Bueno, entonces imagínense que tenemos dos medios ópticos diferentes. O sea, por ejemplo, tenemos una interfaz. Bueno, ahorita vemos qué quiere decir dos medios ópticos diferentes. O sea, tenemos una interfaz donde de este lado tengo la epsilon, o sea, tengo una epsilon 1. Bueno, de este lado tengo epsilon y mu, y de este lado tengo epsilon prima y mu prima. Entonces, por ejemplo, podría ser aire de un lado y plástico del otro lado, o podría ser aire de un lado y vidrio del otro lado. Entonces, ¿por qué estoy diciendo que estos dos medios ópticos son diferentes? Bueno, pues muy simple, porque la velocidad de la luz de este lado, en este medio óptico, la velocidad de la luz es 1 entre la raíz de epsilon por mu. Y de este lado, la velocidad de la luz es diferente. Es epsilon prima por mu prima, ¿no? Entonces tengo, como les decía, vidrio y aire, o aire y agua, agua y vidrio. En fin, son dos materiales que tienen constante dieléctrica diferente y posiblemente, o sea, tienen permitividad diferente y posiblemente permeabilidad diferente. O sea, estas dos cosas de aquí pueden ser en general diferentes. Y entonces tienen velocidades de la luz diferentes. Bueno, entonces lo que vamos a ver es que cuando la luz incide sobre esta interfaz entre los dos materiales, ocurren cosas muy diversas. Bueno, no sé si alguien me puede decir, por ejemplo, si alguno de ustedes sabe qué le ocurre, por ejemplo, a un haz de luz que pega sobre esta superficie. ¿Qué le ocurre? O sea, ¿qué cosas le ocurren a ese haz? O Su llega ángulo ahí, cambia. ajá, Ángulo perdón, bueno, Tonatiuh, no cuando te... entra y cambia de hacia el otro. Exactamente, entra y cambia de dirección, ¿verdad? Entonces, ese es un primer fenómeno. Entonces, el haz que sale del otro lado cambia de dirección, no tiene por qué llevar la misma dirección. Entonces, por ejemplo, este de aquí es el haz, este, este de aquí es entonces, este ángulo de aquí es el ángulo incidente y este de aquí se llama el ángulo de refracción. Entonces, teta R, que es el ángulo con el que sale la luz por el otro lado y que en principio es diferente, ¿no? Entonces, a este haz se le llama el haz incidente porque es el que incide sobre la superficie, y este de aquí es el refractado. Es el haz refractado o el haz transmitido, como ustedes quieran. Bueno, y del otro lado sale un haz en esta dirección. Bueno, este de aquí, ¿cómo se llamará? ¿Cómo lo llamarían ustedes? Reflejado. Reflejado, exactamente, muy bien. Entonces, este de aquí sería el haz reflejado. Bueno, entonces a ese, para no llamarlo teta R, que no quiero meterme en rollos, lo voy a llamar teta E, ¿ok? Y este va a ser el reflejado, entonces refractado y reflejado, ¿ok? El problema es que los dos empiezan con R y siguen con E, entonces, pues a ese lo voy a llamar teta E y es el haz reflejado. Bueno, no sé si alguno de ustedes me podría decir si alguno de ustedes sabe qué relación hay entre el haz incidente, o sea, por ejemplo, entre el ángulo incidente y el haz refractado, el ángulo refractado y el ángulo reflejado. ¿Alguno de ustedes sabe qué es lo que debería ocurrir? Con la ley de Snell, ¿no? La ley de Snell, exactamente. Entonces, lo que dice la ley de Snell es que el haz incidente es el coeficiente, o sea que el coeficiente de este lado tenemos un coeficiente de refracción
que es igual a raíz de epsilon por mu entre raíz de epsilon 0 por mu 0, epsilon 0 por mu 0. Y de este lado tenemos coeficiente de refracción que es epsilon prima, mu prima, entre la raíz de epsilon 0, mu 0. Entonces, entonces, resulta que la ley de Snell lo que me dice es que n por el seno de ese ángulo, o sea, por el seno del ángulo incidente, es igual a n' por el seno del ángulo refractado. Entonces, esta n, pues es una cosa que es una constante física que es propia del material y me relaciona a los ángulos incidente y refractado de esta manera. Bueno, ¿quién me podría decir qué relación tiene que haber entre el haz incidente y el haz reflejado? Mismo ángulo. Es el mismo ángulo, muy bien, exactamente. Teta I es igual a teta E. O sea que si la luz cae a 20 grados sobre esta superficie, entonces es reflejada a los mismos 20 grados en esa superficie. Bueno, hasta hace, digamos, no sé exactamente cuándo se hizo este estudio, pero digamos que cuando se empezó a estudiar la óptica lineal, que eso fue creo que como en el siglo XVII más o menos, todas estas leyes, o sea, por ejemplo, la ley de Snell y esta ley de los ángulos incidente y ángulo reflejado, o sea, eran leyes, pues, no había no había ninguna teoría que las soportara. Pero hoy en día, gracias a las ecuaciones de Maxwell, se puede entender de dónde provienen estas leyes. Y de hecho, estas leyes no son otra cosa más que un fenómeno electromagnético. Entonces, lo que vamos a ver ahorita en esta clase es cómo ocurre ese fenómeno electromagnético, o sea, por qué la ley de Snell es así, como se las acabo de pintar, por qué el ángulo incidente y el ángulo reflejado son iguales, y de hecho vamos a ver otros resultados adicionales que son muy importantes y que nos van a llevar a otras cosas como el ángulo de, o sea, que nos van a llevar a otros resultados importantes como la reflexión interna total y el ángulo de Brewster, por ejemplo, ¿ok? Pero entonces, para poder hacer eso, lo primero que necesitamos hacer es hablar un poquito sobre qué es lo que ocurre en la interfaz con el campo electromagnético. Entonces, para eso vamos a utilizar las leyes de Maxwell que ustedes pues ya venían viendo desde los cursos de inducción y ondas electromagnéticas, y del curso de introducción a la electrostática y magnetostática. Bueno, entonces vamos a empezar por poner los dos medios, vamos a empezar por dibujar los dos medios ópticos y vamos a ver qué relación tiene que haber entre los campos electromagnéticos de un lado y del otro lado. Entonces yo les decía que tenemos una interfaz así, que de este lado tenemos epsilon y mu, y que de este lado tenemos epsilon prima y mu prima. Bueno, entonces la primera ley que voy a aplicar es la ley de Gauss. Entonces la ley de Gauss, para la ley de Gauss necesito una superficie. Entonces voy a poner una superficie aquí. Entonces, digo, yo dibujo un cuadrado, pero en realidad ustedes lo que deberían imaginarse es una caja de zapatos. Porque, acuérdense que la ley de Gauss dice que la integral del vector de desplazamiento por el diferencial de superficie es igual a la carga encerrada y esta integral se hace sobre una superficie. ¿Qué superficie? La que se me dé la gana. Entonces, yo lo que voy a hacer es
hacer la integral sobre esta superficie de aquí, ¿ok? Nada más que a esa superficie le voy a pedir, o sea, le voy a hacer varias cosas. Entonces, fíjense, lo que me interesa saber, en concreto, con este cálculo que voy a hacer ahorita, es qué relación hay entre el vector de desplazamiento de un lado y el vector de desplazamiento del otro lado de esta interfaz. Entonces, el vector de desplazamiento estaba conectado al campo eléctrico, ¿no? Entonces, si yo sé qué relación hay entre el campo eléctrico de un lado y el campo eléctrico del otro lado, entonces yo sé perfectamente, o sea, bueno, sé con mucha precisión qué le va a pasar al campo eléctrico de una radiación electromagnética cuando pasa por la interfaz. Entonces, ese es mi objetivo ahorita, ¿no? Bueno, también acuérdense que el vector de desplazamiento, por ejemplo, de un lado pues va a ser así, ¿no? Y del otro lado, pues el vector de desplazamiento es así. O sea, esto es a la izquierda de la interfaz y esto es a la derecha de la interfaz. Bueno, y a esta superficie le voy a hacer una cosa muy particular, que es que la voy a apachurrar. O sea que quiero que las dos tapas de esta superficie, cuando termine de apachurrarlas, queden sobre la superficie. O sea que la tapa izquierda y la tapa derecha queden cada una de un lado de la interfaz, pero que queden así rozando la interfaz, pues. O sea, que estén muy cerquita de la interfaz. De esa manera yo voy a conocer la relación que hay entre el vector de desplazamiento justito a la izquierda de la interfaz y el vector de desplazamiento justito a la derecha de la interfaz. Bueno, entonces voy a aplicar la ley de Gauss. Entonces, de este lado, lo que voy a hacer es, entonces tengo, si se fijan, tengo 6 superficies, ¿no? Porque tengo 6 superficies porque si esto es una caja de zapatos, pues tiene 6 superficies, ¿no? La de arriba, la de abajo, la de la izquierda, la de la derecha, la de atrás y la de adelante, ¿no? Hagan de cuenta que esto de aquí es como, esta superficie que estoy dibujando aquí es en realidad como una caja, ¿no? Y la superficie pasa justo a la mitad de la caja. Nada más que yo no sé si soy capaz de dibujar eso, ¿no? Entonces, aquí tienen la superficie que pasa justo en medio de la caja, ¿no? Bueno, esa es la idea, pues no les quiero dejar ese dibujo ahí porque está muy malo y yo creo que los podría confundir. Yo creo que es mejor que ustedes se imaginen que esto es una caja que está de los dos lados de la superficie. Bueno, entonces, de este lado debo tener un vector D, que quién sabe en qué dirección está, y de este lado yo debo tener otro vector D' y que también quién sabe en qué dirección está. Entonces, vamos a suponer que el vector normal de superficie de la interfaz apunta en esta dirección. Entonces, vamos a hacer esta integral. Entonces, tengo seis caras. Entonces, el d.n por el diferencial de superficie sobre toda la superficie de esa caja de zapatos, pues es d.n por el diferencial de superficie de la superficie 1 más la integral de d.n por el diferencial de superficie sobre la superficie 2 más la integral de d.n por el diferencial de superficie sobre la superficie 3 más la integral de la superficie sobre la superficie 4 de d.n por el diferencial de superficie más la integral de d.n por el diferencial de superficie sobre la superficie 5 y d.n por el diferencial de superficie sobre la superficie 6. ¿Ok? Entonces, digamos que esta es la superficie 1, esta es la superficie 2, y luego las otras 4 superficies que tenemos aquí, a ver, se los voy a dibujar así como para que... Entonces, esta, la que tengo de este lado es S1, esta de aquí es S2, y digamos que aquí tienen S3, ¿no? S4, y aquí atrás tienen S5, y aquí abajo tienen S6, ¿no? Entonces, si yo voy a apachurrar la caja,
Entonces, ¿qué le pasará a las superficies S3, S4, S5 y S6? ¿Qué les ocurrirá cuando yo apachurre la caja? ¿Podrían considerar despreciables? Despreciables, exactamente, porque su superficie va a ser cero, ¿no? Las voy a hacer tender a cero. Entonces, S3, S4, S5 y S6, que es como este cinturón que tengo aquí, ¿no? Alrededor de la caja, va a ser cero, ¿no? Entonces, este es cero, este de aquí es cero, este va a ser cero y este va a ser cero, ¿no? Por apachurrar la caja, ¿no? La caja. Entonces, esos términos van a ser cero. Bueno, entonces ahora, la segunda cosa que quiero hacer es que la caja sea muy pequeñita para que contenga un solo punto. O sea que del lado izquierdo y del lado derecho, quiero que la caja se haga chiquitita también, como para que contenga un solo punto, ¿ok? Nada más que no voy a tomar el límite así, de sopetón, porque si lo tomo de sopetón, lo que me va a salir, pues es que esta integral es cero y esta integral es cero, y la carga encerrada es cero, entonces lo que voy a haber demostrado es que cero es igual a cero, ¿no? Y eso no me interesa porque ya lo sé, entonces no quiero eso. Entonces, voy a suponer que la superficie de la caja es muy chiquitita, ¿ok? Tan chiquitita que puedo considerar que el vector de desplazamiento es prácticamente constante. Entonces, esta integral de aquí, esta de aquí, la puedo escribir como d punto, y si se fijan, el vector normal de superficie, si lo tengo para este lado, entonces es d punto n por el área de esta caja. O sea que de este lado la caja tiene un área A y obviamente de este lado va a tener un área A también. Entonces es d punto n por el área. Mientras que del otro lado voy a tener d', o sea, en la otra tapa voy a tener d'.n y aquí tengo que tener un signo menos porque el vector normal de superficie del otro lado está en la dirección contraria. Entonces es d' menos n, pero pues ya le pongo la n aquí y esto por el área. Bueno, y la carga encerrada dentro de esta caja, si se fijan, si tengo una distribución volumétrica de carga, entonces la distribución volumétrica de la carga sería ρ por B, ¿no? Donde, bueno, ahorita vemos que es ρ por B, pero también podría ocurrir que sobre esta superficie de aquí hubiera una distribución de carga superficial. Entonces esa sería A por sigma, ¿no? Y esta sería la carga encerrada adentro de esa superficie. Bueno, entonces, a ver, voy a escribir esta ecuación un poquito mejor y me queda d.n por el área menos d', punto n. Sí. d.n y a ver, d'.n por el área y el volumen lo voy a escribir de la siguiente manera. R por A, o sea, ρ por A por lo que mide la caja de espesor, ¿no? Esta W de aquí. Entonces, es A por W, que es el espesor de esta caja, más A por sigma. Entonces, si se fijan, al principio del cálculo yo había dicho que estaba apachurrando la caja. Entonces, eso equivale a tomar el límite cuando W tiende a cero. Entonces, como W tiende a cero por el apachurramiento de la caja, entonces este término de aquí tiende a cero y el único que me queda es este. Bueno, entonces, si me llevo esto a la siguiente hoja, entonces, entonces este término de aquí vale cero. Y este término de aquí, me lo puedo traer para acá. Y entonces puedo tomar el límite. Ahora sí puedo tomar el límite. Entonces, fíjense, si tomo el límite así como estoy, del límite cuando el área tiende a cero, me va a dar que cero es igual a cero.
Sí, creo que alguien quería hacer una pregunta. No. No, quería pedirle un favor. Sí, dime. ¿Podría regresar tantititito a su hoja pasada? Claro que sí. Eso, ahí está. Aurora, Ok. ¿no? Sí. A ver, y espérame, déjame, la hago grande para que la puedas ver toda. Ok. Un segundo. Sí. Bueno, fíjense, las capturas de pantalla de las hojas, yo se las estoy dejando en el Classroom, ¿no? Entonces, si se les llegara a perder alguna cosa en las notas, pues siempre pueden recurrir al Classroom para checar las capturas de pantalla de esto, ¿no? Sí, Aunque gracias. también me parece muy saludable que tomen notas durante la clase, porque es una manera como de aprender, pues. Bueno, entonces, entonces la otra opción, o sea, les digo que si tomo el límite cuando A tiende a cero, pues lo que me queda es que cero es igual a cero. Pero si primero divido entre A y los dos lados de la ecuación y luego tomo el límite cuando A tiende a cero, entonces lo que me queda es que D.n menos D'.n es igual a sigma. Y esto lo puedo escribir como lo puedo escribir como D, lo puedo escribir de varias maneras, déjenme, lo voy a escribir de dos maneras. Una es dn, pues obviamente d.n es la componente que está a lo largo de la normal del vector de desplazamiento. Entonces, esa componente, lo que dice esta ecuación es que si la densidad de carga fuera cero sobre la superficie, entonces dn y dn' serían iguales. O sea que la componente normal del vector de desplazamiento sería igual de los dos lados. ¿Ok? Bueno, la densidad de carga, en general, cuando uno estudia medios ópticos así comunes y corrientes, por ejemplo, como por ejemplo, el cristal de los lentes o el vidrio o casi cualquier polímero, la densidad de carga sobre esas superficies generalmente es cero. Y los casos en los que hay densidades de carga superficiales no son tan comunes, pues, aunque sí hay un caso que es bastante común, que es el de los espejos. Una forma de hacer un espejo es poner un vidrio y luego atrás evaporarle plata. Entonces, si ustedes se fijan en los espejos que son muy viejitos, van a notar que tienen como manchas de color café. Esas manchas de color café son óxido de plata. Porque lo que se tenía era el vidrio, que se limpiaba muy bien y se pulía muy bien y luego se le depositaba plata. Entonces, al tener plata sobre la superficie, lo que uno tiene sobre la superficie son corrientes eléctricas y puede uno hasta llegar a tener cargas eléctricas, aunque en general esa superficie es eléctricamente neutra. Pero en ese caso, entonces tienen una densidad de carga superficial. Y desgraciadamente en este curso no podemos llegar hasta ahí porque ya implica cálculos más complicados, pero si ustedes ponen una densidad de carga sobre la superficie, eso aumenta muchísimo la reflectividad de ese material. O sea que el haz incidente y el haz reflejado tienen casi la misma intensidad. Y por eso se usa para hacer espejos, ¿no? Porque el chiste es que la imagen se vea muy bien, ¿no? Bueno, entonces, en este curso, todo el tiempo esa densidad de carga va a ser cero, porque vamos a estar pensando en lentes y cosas así. Bueno, entonces, otra manera de escribir esto, pues es obviamente D menos D' punto N igual a sigma, donde sigma es la densidad de carga superficial en la interfaz. ¿Ok? Bueno, entonces, esta cosa que tengo aquí, esta ecuación que me acaba de salir aquí, es muy importante, porque lo que me da es una condición de frontera entre las dos superficies del material. O sea, lo que me dice es cómo debería ser el vector de desplazamiento de un lado y el vector de desplazamiento del otro lado.
Bueno, entonces ahora me voy a pasar a la ley de Gauss para el campo magnético. Entonces, la ley de Gauss para el campo magnético dice que la integral de B.n por el diferencial de superficie sobre la superficie es igual a 0. Esta es estrictamente igual a 0. Bueno, entonces, a ver, si se dan cuenta, esta ley de Gauss de aquí se parece mucho a la del vector de desplazamiento, salvo por el hecho de que la densidad de carga, o sea, que la carga que tengo del lado derecho, la carga encerrada que tengo del lado derecho, es 0. O sea, es estrictamente 0. Entonces, a ver, si el vector de desplazamiento me dio esta condición, ¿qué condición me debería dar el campo magnético? Ya que tiene exactamente la misma forma que la ley de Gauss, pero sin carga encerrada. A ver, ¿quién me puede decir? Pues tendría que ser 0, ¿no? ¿Qué tendría que ser 0? A ver, ¿quién me podría dictar la ley de Gauss? O sea, de la ley de Gauss del vector de desplazamiento salió esto, ¿no? Esto de aquí, esto. Entonces, de la ley de Gauss del campo magnético, ¿qué me debería salir? A ver si alguien me puede decir más o menos qué. B menos B prima. Ajá. Y Entonces por me deberías B menos B prima por N igual a, ¿qué? 0. Exactamente, porque no hay carga encerrada. Bueno, esta de aquí es mi segunda condición de frontera. Esta de aquí es mi segunda condición de frontera. O sea que lo que quiere decir es que la componente normal del campo magnético, bueno, de la inducción magnética, que es la B, o sea, la componente normal de la B debe ser continua entre los dos lados del material, de este material. Entonces, bueno, o sea que la B y la D se comportan de manera parecida. Bueno, y otra manera que tengo de escribir esto es que Bn menos Bn' es igual a 0. O sea que la componente normal del campo magnético es igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense que esta, digamos, esta de aquí y esta de aquí son parecidas, salvo porque esta tiene una densidad de carga superficial y este de aquí no tiene densidad de carga superficial, y entonces por eso nada más son diferentes en eso, ¿no? Bueno, entonces ahora la que sigue es la ley de Ampère, ¿ok? Entonces vamos a checar la ley de Ampère y, a ver, déjenme ver cómo voy con las capturas de pantalla. Creo que voy bien, entonces, vamos a ver qué ocurre con la ley de Ampère, ¿no? Entonces, otra vez dibujo la superficie. Y entonces tenemos la superficie así. Y la ley de Ampère, les recuerdo que lo que dice es que la integral cerrada de H punto diferencial de R sobre el contorno C debe ser igual a la corriente encerrada en ese contorno más la derivada con respecto al tiempo de la integral de d.n por el diferencial de superficie, ¿no? Y en general a esta cosa de aquí, miren, si quieren esta cosa de aquí la podemos escribir así. En el curso de electrostática, introducción a electrostática y magnetostática, creo que se le... No, no, inducción y ondas electromagnéticas. Tengo el vago recuerdo que se le llamaba FIDE a eso, y pues esto es el flujo del vector de desplazamiento, que es d.n por el diferencial de superficie. ¿Ok? Y de hecho, estas de aquí, pues son las ecuaciones con las que empezamos el curso, ¿no? ¿Se acuerdan? Son las que producían a la ecuación de onda. Bueno, entonces, otra vez tengo epsilon prima y mu prima, y entonces, nada más que ahora esta integral es una integral de contorno.
Entonces, en lugar de hacer una superficie cerrada, como la que me pedía la ley de Gauss, aquí lo que puedo hacer es un contorno. Entonces, voy a hacer un contorno así. Voy a hacer un contorno que pasa de un lado de la superficie al otro lado de la superficie, así. O sea, y voy a hacer esta integral en esta dirección. ¿Ok? Entonces, otra vez lo que voy a hacer es que este contorno lo voy a apachurrar contra las dos superficies de tal manera que pase muy cerquita de la otra superficie. Entonces, esto quiere decir que el contorno en realidad va a pasar como rozando a la superficie, ¿no? Entonces, en realidad la integral la voy a hacer así, ¿ok? Nada más que yo se los dibujo así grandote como para que vean cuál es la idea. Bueno, entonces de este lado debo tener una H' y de este lado debo tener una H, y de este lado debo tener una D, y de este lado debo tener una D' como en el caso anterior. Bueno, entonces a esta cosa habíamos dicho que la llamábamos W y a esta cosa a esta distancia de aquí la llamamos L. Entonces, fíjense que tengo varias, este contorno se divide como en varias ramas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta puede ser la rama 1, esta de aquí va a ser la rama 1, o sea, este cachito de aquí es la rama 1, este cachito de aquí es la rama 2, esta es la 3, esta es la 4, esta es la 5 y esta es la 6. ¿Ok? Entonces tengo 6 ramas en este contorno. Entonces, la integral esta de h la tengo que dividir en esas 6 ramitas que tengo ahí. Entonces es h punto diferencial de r del contorno es igual a h punto diferencial de r sobre C1 más h punto diferencial de r sobre C2 más la integral de h punto diferencial de r sobre C3 más la integral de h punto diferencial de r sobre C4 más la integral de h punto diferencial de r sobre C5 más la integral de h punto diferencial de r sobre C6. Entonces, a ver, si yo voy a tomar el límite cuando W tiende a 0 primero, ¿qué es lo que va a pasar forzosamente? ¿Qué integrales se me van a hacer 0? A ver, ¿quién me puede decir? La 1, la 3, la 4 y la 6. La 1, la 3, la 4 y la 6, exactamente, porque estos tramitos de aquí se van a hacer chiquititos, ¿verdad? Van a tender a 0. Entonces, la 1, a ver, entonces, a ver, cuida que no la riegue, a ver, sería la 1, la 3, la 4 y la 6, ya sé que van a ser 0. Y entonces las únicas que me quedan son estas de aquí. Bueno, entonces les recuerdo que aquí tenemos un vector normal de superficie, por ejemplo, en esta dirección. Entonces tenemos un vector normal de superficie, pero también tenemos un vector transversal de superficie. El vector transversal de superficie es un vector que en lugar de ser perpendicular a la superficie, va en la dirección de la superficie, o sea, es paralelo a la superficie. Y a ese vector se llama vector transversal de superficie. Bueno, yo le puse así de nombre, no es que tenga ese nombre, ¿no? Bueno, entonces, entonces, esta integral de aquí es h.dr sobre el contorno 2. Pues si se fijan, aquí la h vale h'. Entonces, esta integral me da h' punto el vector transversal de superficie, pero con signo negativo. Porque este vector transversal de superficie esta integral se hace en esta dirección, pero este vector está en la dirección contraria. Y entonces esto me da esto y aparte multiplicado por la longitud, por lo que mide esto de largo. Entonces es por L. Y del otro lado tengo más H, o sea, esto sería en el contorno C5, H punto, ahora sí es en la dirección T por L, y esto lo puedo escribir como H
menos H' punto T por L. ¿Ok? Y eso es lo que tengo. Bueno, entonces este es el lado derecho de la ley de, de la ley de Ampère. Entonces les recuerdo que esta es la ley de Ampère. Bueno, es la ley de Ampère-Maxwell porque tiene este término de aquí que Ampère no le había puesto, pero en fin. Bueno, entonces, fíjense lo que ocurre con el vector de desplazamiento. De este lado, el vector de desplazamiento, o sea, tengo estos dos vectores n y t, así. Entonces, tengo que tener, pues el espacio en el que vivimos es tridimensional. Entonces, necesito tres vectores unitarios. Entonces, al vector unitario que está en la dirección perpendicular, déjenme se los dibujo así, es como si tuviera n así, t así y m así, ¿no? Entonces, en esta dirección, entonces esta integral de aquí la puedo hacer con el vector. Acuérdense que esta integral de superficie que estoy haciendo aquí es la superficie S que está contenida en el contorno. O sea que es esta superficie de aquí, sobre la que tengo que integrar esta integral. Y entonces, este vector normal de superficie que tengo aquí es el vector normal de superficie de esta superficie. Entonces, eso quiere decir que lo que tengo que hacer es d punto n por el diferencial de superficie, en realidad es el vector d punto m por la superficie esta que tengo aquí, que en realidad es L por W, de área. Bueno, nada más que esto es la mitad de la izquierda y en la mitad de la derecha tengo D' punto M por L por W sobre 2. Pero a ver, ¿quién me puede decir qué le va a pasar a esta integral cuando haga tender a W a 0? Pues se anulan. Se anulan, exactamente. Entonces esto me da 0. Bueno, la corriente encerrada, luego el otro término que me falta es la corriente encerrada. La corriente encerrada es la corriente encerrada es, o sea, es esta corriente encerrada, se calcula como la integral de la densidad de corriente por el diferencial de superficie. Pero otra vez pasa lo mismo. La densidad de corriente que pasa por esa superficie por L por W. Pero cuando haga tender W a 0, esta cosa de aquí va a tender a 0 también. Entonces esos dos términos se hacen 0. Ahora, ¿qué digo? Una cosa, hay un caso en el que, o sea, aquí aparentemente el lado derecho me dio 0, pero en realidad no siempre me da 0, porque puede que haya una corriente que se mueve sobre la superficie de la interfaz. Puede que haya una corriente eléctrica que se mueve sobre la superficie de la interfaz. Y esa es una corriente de superficie. Entonces, esa corriente, no voy a entrar en mucho detalle, es nada más para que lo sepan. O sea, aquí ustedes en realidad le tendrían que agregar una integral de j.n por el diferencial de L, donde L es esta longitud de aquí. La longitud como lateral de la interfaz. Y esta densidad de corriente se denota con una J minúscula. Y esta en realidad es, o sea que esto no es 0. O sea, déjenme ponerlo así, nada más para que sepan que existe esto. Para que sepan que existe esta cosa de aquí. Nada más me interesa que lo tengan presente. Y entonces esta cosa de aquí es J. A ver, permítame tantito. Bueno, J.M por LW, que es este término aquí arriba, ¿no? Más este término de aquí, que es J.M
J.M por L. Entonces, si se fijan, este término de aquí, cuando W tiende a 0, este término de aquí no se hace 0. Y eso es lo que les platicaba por ejemplo, de los espejos que tienen una película de plata. Sobre la película de plata, que es un conductor eléctrico, se pueden mover las corrientes eléctricas. Entonces, en ese caso es importante dejarle este término de aquí. Nada más que en esta clase no nos interesa. No vamos a ver el caso en el que tienen una corriente sobre esa superficie, porque ya sería muy complicado. Entonces, lo que me queda es, juntando el lado izquierdo y el lado derecho de la ley de Ampère, es este término de aquí, que es este de aquí, del lado izquierdo de la ley de Ampère, y este término de aquí, y este término de aquí de la ley, del lado derecho de la ley de Ampère, que dice que esto es igual a densidad de corriente superficial punto M por L. Entonces, este término, si yo divido entre L los dos lados, entonces este término se cancela y lo que me queda es que H menos H' punto T es igual a J.M. Entonces tienen este término de la densidad de carga superficial, ¿no? Bueno, esta es mi tercera condición de frontera, que también es muy importante. Entonces, mi siguiente condición de frontera la vamos a obtener con la siguiente condición de frontera la vamos a obtener con la ley de Faraday. Entonces, ahora vamos a aplicar la ley de Faraday. La ley de Faraday, acuérdense que es E punto diferencial de R sobre el contorno C cerrado, y esto es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético, y el flujo magnético, acuérdense que es la integral de B.N por el diferencial de superficie. Bueno, entonces, si ustedes comparan esto con lo que teníamos para la ley de Ampère, que es esto de aquí arriba, se van a dar cuenta de que son muy parecidas. Nada más que es como si la IC no estuviera. O sea, entonces en lugar de la H tengo la E, en lugar de miren, se los voy a copiar para que vean lo parecidos que son esas dos ecuaciones. Bueno, fíjense lo parecidas que son estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces, la única diferencia que tengo aquí es que aquí tengo un más y aquí tengo un menos, y es como si este término no estuviera. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir cuál es la condición que debería salir de aquí? O sea, bueno, no de aquí, sino... Entonces, nada más, esto es como para que lo recuerden, ¿no? Esto es solo para recordar. Entonces, ¿qué condición de frontera me sale de este lado? O sea, haciendo los cambios pertinentes en esta relación de aquí. A ver, ¿cómo me quedaría esta relación? Con los campos, bueno, E Ajá. menos E prima, Ajá, muy todo eso bien. por T, Punto T, ajá, igual a 0. igual a 0. Y aquí sí es estrictamente igual a 0, ¿verdad? Porque no tengo este término de aquí, no está presente aquí arriba, ¿no? Aquí no está. Entonces, por eso esto me queda así. Bueno, y esa es mi cuarta condición de frontera, ¿ok? Entonces, déjenme escribirles las 4 condiciones de frontera juntas. Bueno, antes me gustaría... Entonces, a ver, déjenme ver bueno, entonces ya tengo esta y me falta esta de aquí. Bueno, entonces, a ver, 4.
Y este de aquí. Bueno, entonces vamos a juntar las 4 condiciones de frontera que acabamos de obtener y vamos a tratar de aplicarlas. Entonces, ok, a ver, nada más que no las encuentro. Ahí están 2 de ellas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos estas 2. Y nada más vamos a quitarle un poco la basura a esto. Entonces, esa es una. Esta es la otra. ¿No? Entonces, esta es la del campo magnético. Entonces, esta salía de la ley de Gauss, esta de la ley de Gauss para el campo magnético. Y luego tenemos estas 2 que salen de la ley de Ampère y de la ley de Faraday, que son muy parecidas, ¿no? Tienen como muchas cosas en común. Entonces, estas las ponemos aquí. Entonces, y esto va aquí y esto estaba en verde, ¿no? Entonces, vamos a pintarla de verde para que se vea bonito. Ok, entonces estas son mis condiciones de frontera. Entonces, estas 4 condiciones que me acaban de salir aquí se deben cumplir entre los campos eléctricos que están de un lado de la interfaz y del otro lado de la interfaz. Entonces, déjenme darles una idea de qué es lo que vamos a hacer la siguiente vez. Bueno, entonces, a ver, vamos a suponer que tengo una interfaz. Entonces, el caso al que yo aspiro es el que dibujé al principio. O sea, el que quiero ver es este. O sea, que ese es un caso de incidencia oblicua. O sea, que quiere decir que el haz incide de manera no perpendicular sobre la superficie, ¿no? Eso quiere decir oblicuo, que no es perpendicular. Y lo que vamos a ver ahorita, o sea, digo, nada más para que nos demos una idea de cómo funciona esto. Entonces vamos a empezar a ver el caso de incidencia normal como para poder ir entendiendo qué es lo que vamos a hacer la próxima vez. Bueno, entonces de este lado tengo epsilon y tengo mu. Y de este lado tengo epsilon prima y mu prima, ¿no? Tengo 2 materiales diferentes. Entonces, si quieren aquí, mejor no porque me voy a tardar mucho, pero pues tengo 2 materiales diferentes. Entonces vamos a suponer que tengo una onda incidente. Y la onda incidente, sí, pero vamos a suponer que incide normalmente para no complicarnos la vida. O sea que el vector de propagación, o sea, el vector de onda va en esta dirección. ¿Ok? Bueno, a ver, ¿en qué dirección pondrían ustedes al campo eléctrico y al campo magnético para que esa onda vaya en esa dirección? ¿Cómo los dibujarían? El campo eléctrico vertical El y campo el eléctrico campo vertical. magnético hacia la pantalla, bueno, saliendo de la pantalla. Eso, muy bien. El campo eléctrico vertical y el campo magnético saliendo de la pantalla. Así, ¿no? Entonces, E cruz B me da una cosa en esta dirección. Entonces, este es el haz incidente. Entonces, a esta acá le ponemos una I en este lado. Y de este lado tenemos la onda reflejada. Entonces, la onda reflejada obviamente se mueve en esta dirección. Entonces, esta de aquí debería ser la K reflejada. ¿En qué dirección pondrían el campo eléctrico de este lado y en qué dirección pondrían el campo magnético? El eléctrico igual al mismo, nada más el campo magnético hacia adentro. Exactamente. De hecho, podrías hacer otra cosa diferente también, ¿no? Tú estás escogiendo poner el campo eléctrico para arriba, pero el campo magnético para el otro lado, ¿no? Así. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí. Muy bien. Entonces, a ver, espérenme tantito, esta es la interfaz, ¿no? Entonces, este es el K reflejado y este es el K incidente. Pero fíjate que tú podrías haber puesto el campo eléctrico para abajo, así,
¿no? Y la B la podrías haber puesto hacia afuera. Y esto también hubiera funcionado, ¿no? Porque E cruz B te da en la dirección correcta. O sea, podrías haber hecho las dos cosas. De hecho, aquí también podrías haber puesto el campo eléctrico para abajo y el campo magnético para el otro lado, ¿no? Existen esas dos alternativas en las que el campo eléctrico es vertical. Pero esas tampoco son las únicas, ¿no? Hay otra más. De hecho, hay otras dos más. Por ejemplo, en lugar de hacerlo así, podrían haber hecho esto. Podrían haber dicho, ok, esta es la dirección de propagación de las incidentes. Y el campo eléctrico yo lo quiero poner sobre el eje que sale de la hoja, digamos que es este. Entonces, el campo magnético, ¿en qué dirección lo tengo que poner? Si lo hubiera hecho así. Hacia arriba. Ah, hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Porque si haces E cruz B, te da el vector hacia de propagación hacia la izquierda, ¿no? Bueno, y el haz reflejado, o sea, el haz reflejado que es este de aquí, el haz reflejado que va en esta dirección, lo podrías haber dibujado también con el campo eléctrico hacia afuera, así, y el campo magnético hacia arriba, así. Bueno, entonces, todas esas posibilidades son válidas. Las 4 posibilidades esas que les acabo de plantear. Bueno, ahora digamos, entre esta que tengo aquí y esta otra, que era así, no hay mucha diferencia, porque lo único que realmente cambia entre estas dos opciones es que el campo eléctrico en un caso tiene amplitud negativa y en el otro caso tiene amplitud positiva. Entonces, en realidad son el mismo caso. Entonces, no vale la pena que me complique la vida haciendo los dos dibujos. Mejor dejo los dos que ustedes me sugirieron. Nada más que entre estas dos opciones que tengo aquí y estas dos opciones que tengo aquí, sí hay una diferencia grande. Fíjense que hay una diferencia muy importante, que es la polarización de la luz. En este caso, bueno, este plano que tengo aquí, el plano sobre el que estoy dibujando en la hoja, se llama el plano de incidencia. Entonces lo voy a escribir aquí. Bueno, miren, se me estaba pasando que del otro lado hay un haz refractado, ¿no? Está el haz refractado así. Este era CAE. Este es el haz refractado. El campo eléctrico va hacia arriba y el campo magnético va también saliendo. El del haz refractado, pues. Bueno, aquí abajo pasa algo similar. Pero lo que les decía es que este se llama plano de incidencia. Plano de incidencia, que es este plano de aquí. Bueno, entonces, fíjense que en el caso de arriba, el campo eléctrico está polarizado, o sea, tiene polarización lineal paralela al plano de incidencia. Entonces, aquí es paralelo al plano, perdón, es polarización paralela al plano de incidencia. Y en este caso, la polarización, ¿cómo dirían ustedes que es en este caso? En este caso de aquí. Que la polarización es ¿cómo? Lineal. Es lineal también, ¿no? Polarización lineal. Aquí se me olvidó poner lineal. Pero a ver, y aquí abajo es lineal, pero Perpendicular al... plano de incidencia. ¿No? Muy bien, exactamente. Entonces, en este caso, la ponemos así. Y entonces, en lugar de poner paralela, aquí va perpendicular. Pero sí es como tú dices, en los dos casos es lineal, pero aquí es perpendicular. Uy. A ver. Perpendicular. Entonces vamos a poner perpendicular
al plano de incidencia. ¿Ok? Bueno, entonces con eso termino la clase de hoy y nada más, o sea, me gusta